Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas tardes. ¿Todo Bueno, bien? muy bien. Creo que ya hay unas cuantas, sí, hay 35 participantes, no sé cuántos habitualmente son en el curso, pero de todas maneras estamos bien con la cantidad, me parece, ¿no? No sé cómo, porque esta es la primera clase que yo tengo con ustedes, entonces no sé bien qué cantidad de alumnos hay cursando daños en este momento. Bueno, muy bien. Ustedes ya estuvieron viendo varias clases de responsabilidades especiales. Ahora lo están viendo con distintos profesores. Por ejemplo, hoy vamos a ver responsabilidad por daño ambiental, que tiene muchas aristas y muchas cuestiones que se han modificado en los últimos tiempos. Y mañana, en la clase de la mañana, van a ver con Claudio Oviedo la responsabilidad derivada de la biotecnología. Así que como son dos grandes temas, consideramos que era importante hacer un día cada una porque era muy largo. Así que vamos hoy a dedicarnos, y van a ver ustedes, la cantidad de aristas que tiene la responsabilidad por daño ambiental. Dentro de estas responsabilidades especiales que ustedes están viendo, fíjense ustedes, hasta ahora han visto disposiciones del Código Civil y Comercial, de algunas legislaciones especiales, y ustedes saben bien que todo el régimen de responsabilidad civil, en todo lo que tiene que ver en, en, en los artículos regulados por el Código Civil destinado a la responsabilidad, tiene que ver con un macrosistema, ¿no? Es un tema sistémico para todas las responsabilidades especiales, pero también existen paralelamente dos microsistemas de responsabilidad civil, que uno es el de la defensa del consumidor, la ley de defensa del consumidor, el régimen o el estatuto para el consumidor, que es del artículo 40 de la ley 24240 y todas sus disposiciones concordantes, y otro microsistema, justamente, que tiene, ¿por qué decimos que es microsistema? Justamente porque tiene algunas diferencias con el régimen general de la responsabilidad civil, ¿no? Otro microsistema es el de la responsabilidad ambiental, el régimen ambiental, ¿sí? Entonces estas dos situaciones, dos microsistemas, tienen sus disposiciones propias. Ustedes vieron, por ejemplo, no sé si vieron ya Consumidor, pero cuando lo vean van a ver que tienen el tema del artículo 40, el tema de los daños punitivos, etcétera, ¿no? Entonces las garantías. Entonces, evidentemente, acá nosotros estamos en presencia de un régimen especial. Pero bueno, vamos a encuadrar este tema de la responsabilidad por daño ambiental. ¿Cómo lo encuadramos normativamente? ¿No? Primero vamos a ver cuáles son las fuentes legales, a dónde tenemos que buscar cuando hablamos de daño ambiental, ¿no? ¿Dónde tenemos que buscar la normativa? Fíjense, me van a disculpar porque se me está cerrando, se golpeó una puerta y yo la escucho lejos, no sé si ustedes escuchan, pero yo la voy a cerrar y ya Yo no vengo. escucho nada. Ah, ¿no? ¿No se escucha nada? Bueno, si no se escucha nada, entonces me Yo no quedo. escucho nada. Perfecto, entonces me quedo. No, me Sí, yo molesta. tampoco la escucho. Bueno, mira, porque la escucho lejos, entonces parece como que en el fondo se está golpeando una puerta. Bueno, si no retumba, está todo perfecto. Seguimos así. Bien, vamos a ubicarlo normativamente. Primero, ¿a dónde encontramos la primera disposición vinculada al daño ambiental en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que ustedes seguramente lo vieron en Constitucional, lo han visto en distintas asignaturas, ¿sí? Han hecho referencia a este artículo, ¿no? Entonces, además de estipular el derecho al ambiente sano, en lo referente al daño ambiental dice, el daño ambiental genera la prioridad de recomponer, la obligación de recomponer. Genera prioritariamente la obligación de recomponer. Entonces, primero en el artículo 41 me está diciendo que cuando hay un daño ambiental, la obligación es de recomponer, devolver las cosas al estado anterior, ¿sí? Pero fíjense que además de este artículo 41 de la Constitución Nacional y sus concordantes en las distintas provincias, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos el artículo 20 y 28, ¿sí? Que es concordante con este
41, congruente, ¿no es cierto?, con este 41. Una vez que ya salimos del marco constitucional, tenemos que ir a la prelación normativa para ver qué aplicamos. Si aplicamos las normas del Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad civil o si aplicamos la ley especial. Entonces, de acuerdo a la prelación normativa, que ustedes en el Código lo tienen en el 1709, van a ver que nosotros vamos a aplicar en el caso del daño ambiental la ley de presupuestos mínimos, la ley 25675. Ley especial, artículo 27 y siguientes. Una ley a nivel nacional que prevé los presupuestos mínimos en materia ambiental, o Ley General del Ambiente 25675. La parte de la responsabilidad por daño ambiental lo tienen a partir del artículo 27 y siguientes, ¿sí? Y también, fíjense que si bien esta es una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional, también nosotros tenemos una ley marco de protección ambiental a nivel provincial. Cada una de las provincias tiene su ley marco de protección ambiental, ¿no? Su ley ambiental, su ley de presupuestos mínimos provincial, que obviamente tiene que ser congruente con esta ley porque dentro de los principios previstos en esta ley general habla del principio de congruencia. ¿Y qué significa esto? Que toda disposición provincial o municipal debe ser congruente con los principios establecidos en esta ley. Es decir, ninguna ley provincial o local tiene que menguar las disposiciones de esta ley, ¿no? Siempre superar, estar por encima de la protección y no por debajo. Por eso es una ley de presupuestos mínimos. Entonces, decíamos que en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 11723, la ley marco de la provincia de Buenos Aires. 11723 para la provincia. Ahora bien, fíjense, en el artículo 27 de la Ley General del Ambiente va a definir en qué consiste daño ambiental, ¿sí? O sea, no todas las legislaciones a nivel de derecho comparado prevén definiciones de daño ambiental. Algunas lo tienen y otros no, ¿sí? Bueno, nosotros definimos daño ambiental en el artículo 27, daño ambiental de incidencia colectiva. Y fíjense que el artículo 27 dice, justamente, se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes y valores colectivos. Acá, este es el concepto, pero en realidad este artículo comienza diciendo que el presente capítulo, que es el capítulo correspondiente a daño ambiental, dice, establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos lícitos o ilícitos que por acción o omisión causen daño ambiental de incidencia colectiva. Entonces, en esta primera parte plantea el ámbito de aplicación, ¿no? ¿En qué casos sí hay que recurrir a esta ley? Y en esta segunda parte da el concepto de daño ambiental que dijimos primeramente. Bueno, van a ver que toda esta parte, todo el régimen de daño ambiental, está a partir del artículo 27 y el artículo 28 trata sobre el factor de atribución, ¿sí? Ustedes estuvieron viendo los factores de atribución, los distintos presupuestos de la responsabilidad civil, y han visto que en el Código Civil y Comercial los factores de atribución pueden ser objetivos o subjetivos, y además hay una disposición donde dice que cuando de una disposición legal no surge cuál es el factor de atribución, el factor de atribución que se va a aplicar va a ser la culpa como regla residual o como clausura del sistema. Eso lo vieron ustedes en la parte general de esta asignatura. En el artículo 28 plantea específicamente qué tipo de factor de atribución es. O sea, frente a un daño ambiental de incidencia colectiva
¿Y cuándo se considera que hay un daño ambiental de incidencia colectiva? Hay que seguir el concepto del 27. Cuando se modifica en forma relevante el ambiente, los ecosistemas, o bienes o valores colectivos. ¿Sí? Cuando se presentan estas cuestiones del daño ambiental y se produce la lesión a un bien colectivo, por ejemplo, la contaminación en un determinado predio, ¿sí? Muchas veces está asociado también a daños individuales que sufren la comunidad que vive alrededor o los vecinos de ese predio. Entonces, tenemos por un lado el daño efectivo al bien colectivo y por otro lado los daños de cada uno de los damnificados como consecuencia de la contaminación de ese predio. Que pueden ser, ustedes ya han avanzado, ¿no es cierto?, en clases de daño y demás, entonces pueden ser daños a su salud, ¿sí?, daños a los bienes, porque pierde el valor de reventa las propiedades en lugares contaminados, porque no van a tener el mismo valor que tenían cuando esa zona estaba sana, ¿no es cierto? Y evidentemente vender propiedades en lugares contaminados, donde se sabe que es posible que se siga contaminando, o que ya han producido una contaminación importante que afecta a los habitantes de ese lugar, bueno, esto hace que, por más que quieran trasladarse, mudarse o cambiarse de domicilio, de zona, vender esas propiedades les genera también un menoscabo patrimonial, ¿no? Entonces ahí también tenemos otros daños que aparecen en estas cuestiones. Cuando hay un daño a un bien colectivo ambiental y está asociado a estos daños individuales que acompañan esa relación de causalidad, es decir, que estos daños individuales tienen una relación de causalidad adecuada con el daño al bien colectivo, decimos que son daños individuales homogéneos. Entonces tenemos el daño al ambiente en sí mismo como bien colectivo, daño a un daño ambiental de incidencia colectiva, y por otro lado, los daños individuales homogéneos. ¿Por qué? Porque comparten la causa común. Esta idea de la categoría de daños individuales homogéneos, en realidad tiene base jurisprudencial, ¿sí? La Corte, esto se basa en la Corte, en la causa, el fallo Alavi, en el año 2009, la doctrina judicial, entonces, va a clasificar los daños de lesiones, los daños por lesiones a derechos de incidencia colectiva y los daños por lesiones a derechos individuales homogéneos. Este fallo Alavi, en el año 2009 de la Corte, que sentó esta doctrina de la clasificación, ¿no es cierto?, de derechos colectivos de incidencia colectiva y derechos individuales homogéneos, unidos por una causa común, fue receptado por el Código Civil y Comercial en el artículo 14. El artículo 14 del Código Civil y Comercial, ustedes van a ver que dice: este código reconoce los daños de incidencia colectiva y los derechos de incidencia colectiva y los derechos individuales. Fíjense que si vamos al 14, dice derechos individuales y de incidencia colectiva, ¿no? Inciso A, derechos individuales; inciso B, derechos de incidencia colectiva. Y agrega a su vez un párrafo donde relaciona el tema del abuso del derecho, ¿no? La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puedan afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Estas disposiciones, que fíjense, porque les explico más o menos en forma paralela, ¿no? Si bien nosotros para el régimen de responsabilidad vamos a aplicar la ley 25675, sí es importante ver qué recepción tuvo en el Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015 esta doctrina y esta legislación ambiental que ya estaba vigente. Por otro lado, también el Código Civil y Comercial, en otro artículo, que es el 240, si vamos al 240, van a ver que el 240, estos son los principales hitos, ¿no?, en cuanto al tema de la protección ambiental, porque igual también hay temas vinculados al ambiente en otras partes del código,
Ustedes van a ver que el tema del camino de Sirga y también está el tema de las servidumbres ambientales. Hay una serie de situaciones. Lo del camino de Sirga lo van a ver en recursos naturales, los de los límites al dominio, en el tema de reales y servidumbres ambientales, lo van a ver también en reales. Por eso, digamos, nosotros lo que vamos a hacer es el marco, ¿no? El marco general de aplicación. Vamos al 240. El 240 es un artículo que, fíjense, recepta muy bien la limitación al ejercicio de los derechos individuales. Sección tercera, bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva. Artículo 240. Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. Entonces, fíjense que acá dice, de forma expresa, que los derechos individuales deben ser compatibles con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas de derecho administrativo nacional y local dictadas en interés público y no debe afectar el funcionamiento y la sustentabilidad, dice el Código Civil, de los ecosistemas, de la flora, de la fauna, de la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. O sea, ¿qué hace la ley acá? Que es el código, ¿no? Plantea todas las distintas esferas o microsistemas que comprende la protección de los derechos de incidencia colectiva. El 241 dice jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicar, ¿no? Entonces, por eso, estos dos artículos es muy importante porque hace referencia también a la ley especial. A su vez, este tema del daño ambiental está reconocido como daño resarcible en el 1735. Si vamos al artículo 1735, ya en la parte de responsabilidad civil, van a ver ustedes que trata sobre una definición de daño resarcible. Y no solamente hace referencia a la lesión o menoscabo no reprobado por el ordenamiento jurídico, ¿no? Concepto de daño, perdón, 1737, así que dije 35 me parece. 1737, concepto de daño resarcible. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que eso ustedes lo vieron en los presupuestos de la responsabilidad civil. Que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva, ¿no? Acá hace referencia al derecho de incidencia colectiva, por eso este artículo, ¿qué es lo que me va a permitir? Me abre la puerta al reconocimiento dentro del Código Civil y Comercial que los daños, la lesión a los derechos de incidencia colectiva son daños resarcibles, no solamente susceptibles de acciones preventivas, porque el artículo 43 de amparo colectivo es para prevención, ¿no? Y este código, ustedes saben, del 1710 en adelante, jerarquiza la prevención y prevé la acción preventiva de daños, que se aplica para todo tipo de daños, pero en el tema ambiental, obviamente, cobra una importancia especial, ¿no? Porque se jerarquiza la prevención del daño. Y el principio precautorio y el principio de prevención son dos principios que en lo ambiental es muy importante. Fíjense, en materia de responsabilidad civil general, esto es una diferencia, ¿no es cierto? Porque por eso hablamos nosotros de que el derecho ambiental o el daño ambiental, el régimen de responsabilidad es un microsistema. ¿Por qué? Porque a nivel de responsabilidad civil general, ¿sí? Hablamos de prevención, del principio de prevención, que es lo que está regulado en 1710 en adelante. O sea, si yo sé que si no tomo las medidas adecuadas puedo causar un daño, estoy obligada a adoptar las medidas para prevenir el daño. Por eso dice que toda persona está obligada a prevenir el daño, tiene el deber de prevenir el daño en cuanto de ella dependa, ¿no? Entonces,
El Código Civil y Comercial de la Nación regula lo que es la prevención. En materia ambiental, la prevención también está, por supuesto, dentro de los principios, pero, además de la prevención, va a tener o va a regir el principio precautorio. El principio precautorio no se aplica en todo tipo de daños, no se aplica en el régimen general de responsabilidad civil, en el régimen sistémico para todo, sino se aplica exclusivamente en materia ambiental. Fíjense, artículo 4 de la ley 25675, principio precautorio. Acá en el cuarto yo les recomiendo que lo lean todo, porque habla de todos los principios que rigen el derecho ambiental. Pero como nosotros no vamos a profundizar en derecho ambiental en general, porque lo van a tener en la materia ustedes, yo estoy dando clases en esa asignatura y doy junto con Alfredo, el doctor Méndez, Alfredo Méndez, Gabriela García Minela, José Isaín, Claudio Oviedo, y Paula Caparrós, bueno, estamos dando todo el régimen de la responsabilidad y del régimen específico de lo que es el derecho ambiental, ¿no? Acá nos estamos limitando a la figura del daño, el daño ambiental. Por eso, el principio precautorio está en el artículo 4 de la ley 25675 y dice: principio precautorio. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Es decir, ¿qué diferencia hay con el preventivo? En el preventivo yo sé que si no tomo las medidas va a ocurrir un daño. En el precautorio no lo sé, puede ocurrir como puede no ocurrir. No hay certeza científica de que vaya a ocurrir el daño. Pero la ausencia de certeza científica no tiene que ser un obstáculo para tomar las medidas necesarias y evitar la causación. Y este tema del principio precautorio es un principio que se aplica en materia ambiental exclusivamente, ¿sí? Por eso esa es la diferencia con el régimen general de la responsabilidad civil del Código Civil y Comercial de la Nación. Fíjense que, por ejemplo, en algunas situaciones, que el tema, sobre todo un tema muy debatido, es el tema de la aplicación de los agroquímicos, la utilización de qué agroquímicos están permitidos y cuáles no. A veces no hay suficientes elementos para determinar si un determinado fitosanitario puede causar daños o no a la salud, y ante un amparo o una medida cautelar por parte de los vecinos de una población donde son víctimas de la aplicación de agroquímicos en campos linderos, los jueces, ¿qué hacen? Aplican este principio precautorio, ¿no? O sea, solicitan el cese de esa actividad o ponen que solamente se puede permitir, así lo han marcado los fallos jurisprudenciales en materia de agroquímicos, ¿no? En todo el país, en distintas provincias han tomado ese criterio, que solo que en las zonas urbanas o cerca de establecimientos escolares se puede aplicar a 1000 metros de distancia, o 1000 o 1500 metros de distancia, recién el fitosanitario en el campo, ¿no es cierto? No se puede aplicar a menos distancia que esa, y así se han mantenido distintos criterios jurisprudenciales, y entre ellos el fallo Picorelli de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, eso es un tema de gran debate, porque el tema de agroquímicos, generalmente cada municipio regula su aplicación, pero eso a su vez tendría que estar alineado congruentemente con una legislación a nivel provincial, y la legislación a nivel provincial no está actualizada con todas estas nuevas tendencias, y bueno, ese es un debate. Por eso es que muchas veces los jueces son los que toman las decisiones de dar lugar a esas medidas cautelares y poner los límites a la aplicación, ¿no? Poner esas distancias. Entonces, en función de del principio precautorio, porque a veces, y el principio de no regresión, ¿no? Porque esto significa que si se le da un determinado estándar ambiental, si se garantiza un determinado estándar ambiental,
ninguna decisión ni jurisprudencial, ni legislativa, ni administrativa, ninguna política puede menguar ese estándar ambiental garantizado. Entonces, eso tiene que ver con el principio de progresividad. Todo cambio en la legislación, toda decisión administrativa, toda decisión judicial siempre tiene que ser más, tiene que avanzar, ¿no es cierto?, en la mayor protección al ambiente y no en menor protección. Bueno, por eso es que hay algunas cositas muy puntuales en este tema. Vamos entonces al artículo 28 de la ley 25.675. Ese artículo 28 me va a decir el factor de atribución. Vieron que después hablamos del código y del factor de atribución y nos desviamos en los artículos que hacen referencia a este tema en materia ambiental en el código. Y vamos a retomar entonces. Decíamos que el código decía, bueno, si no surge cuál es el factor de atribución, debe aplicarse la culpa como clausura del sistema. Bueno, pero en la ley 25.675 sí dice cuál es el factor de atribución aplicable. Entonces, el artículo 28 dice, el que causa el daño ambiental será objetivamente responsable, es decir, aplica la responsabilidad objetiva. Sí, es cierto, Marianela, es verdad lo que vos estás escribiendo en el chat, por supuesto. Hay muchas deficiencias en la aplicación de estas cuestiones. Por eso es que el derecho ambiental es muy dinámico, ¿no? En forma permanente se están actualizando cosas, se están tirando nuevas resoluciones, se están generando nuevas ideas para mejorar la aplicación y que sea eficaz. Incluso para que los jueces también empiecen a adherir a estas posturas, ¿no? Para fortalecer la protección. Pero es verdad que es cierto que todos los días vemos en el diario ciertos campos que se están aplicando agroquímicos cerca de zonas urbanas, y bueno, son cuestiones no están resueltas, ¿no? Es un largo camino. Bien, entonces decíamos que era objetivamente responsable, ¿sí? ¿Qué dice? Que dice, es responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. Es decir, acá este artículo 28 es congruente con el 41. El 41 yo les decía que era la primera vez que la Constitución, ¿no es cierto?, aparece en la Constitución un concepto de daño, porque habitualmente la categoría de daño y de la forma de resarcir es objeto de derecho privado, ¿no? Pero se constitucionaliza el concepto de daño ambiental, ¿no? Por su impacto y su impronta de ser de incidencia colectiva. Por eso dice, genera la prioridad de recomponer. Volver las cosas al estado anterior, dice el artículo 28. ¿Qué ocurre cuando esto no es posible? Cuando el causante del daño no puede volver las cosas al estado anterior, por la gravedad de la contaminación, por el estado en que ha quedado un determinado lugar, un determinado bien colectivo afectado. Entonces, acá lo que prevé es que cuando no sea técnicamente posible, el juez fijará una indemnización sustitutiva. Fíjense que el 28 dice, es responsable de su restablecimiento al estado anterior de su producción, ¿sí? Recomposición en especie. En caso de que no sea técnicamente factible la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, ¿sí?, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por esta ley, el cual será administrado por la autoridad de aplicación sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudiera corresponder. Vamos a explicar qué quiere decir todo este contenido del artículo. Básicamente, ¿cómo se repara el daño ambiental? Primero, recomponer. En forma subsidiaria, si no se puede recomponer en especie, procede la indemnización que fije el juez. ¿Sí? Una indemnización sustitutiva. La indemnización es subsidiaria, no es opcional. Fíjense, si ustedes van al 1740 del Código Civil y Comercial, que se refiere a reparación plena, habrán visto, que quizás lo vieron ya con algún docente, habrán visto que da la posibilidad de la opción
dice que la víctima puede optar por la reparación en especie o la indemnización en dinero. Bueno, cuando se trata de un bien de incidencia colectiva, cuando se trata de un daño ambiental puntualmente, esa opción no se aplica. No es posible, ¿sí? Constitucionalmente, la manda es recomponer. Solamente en forma subsidiaria, cuando no es posible la recomposición en especie, recién allí el juez va a fijar una indemnización sustitutiva. Acá la indemnización es subsidiaria, únicamente cuando no es posible la recomposición en especie. Ahora, antes de continuar con este análisis, ¿no? Porque acá habla del Fondo de Compensación Ambiental y voy a compartir una pantallita y les voy a mostrar. Por eso esto es tan amplio, ¿no? Y hay tantas cuestiones, porque esto es un sistema específico de responsabilidad civil, es un sistema propio. Entonces, para que lo vayan entendiendo, la indemnización es subsidiaria. El juez tiene que fijar una indemnización. Lindo problema tiene el juez, porque no sabe qué pautas utilizar para fijar la indemnización sustitutiva de un bien colectivo. Porque de los bienes, las indemnizaciones de las personas, de los damnificados, que solicitan daños individuales homogéneos, ahí no hay ningún problema. Aplica el criterio general de la responsabilidad civil y va a fijar la indemnización conforme la relación de causalidad adecuada y conforme la prueba de cada uno de los daños que pruebe cada uno de los sujetos. ¿Sí? En función de la carga probatoria, cada uno de ellos va a recibir una indemnización diferente. Cuando es para los daños individuales homogéneos, no hay dificultad en su liquidación, porque se aplican los criterios generales. Pero cuando hay que fijar una indemnización de un bien colectivo dañado, un daño ambiental de incidencia colectiva, se ha generado en toda la doctrina ambientalista cuál es el criterio que tiene que utilizar el juez para poder llegar a una indemnización que realmente represente el daño causado, ¿no? Represente el equivalente a esa lesión, a ese bien colectivo dañado. Por eso es que hoy se puede decir que se solicitan pericias, se estima un daño y el juez lo estima, ¿no es cierto? Pero en realidad, ¿qué están haciendo los países en materia de derecho comparado? Nosotros estamos avanzados en ese punto, pero desde ya les digo que otros países ya lo tienen legislado, que es la utilización de lo que se llama valoración de los servicios ecosistémicos. Muchos países tienen la ley de aplicación de la valoración de los servicios ecosistémicos para que los jueces puedan utilizar dentro de ciertos indicadores económicos que va a dar un valor a los servicios ecosistémicos. Cada servicio ecosistémico brinda un servicio a la sociedad, que ahora vamos a ver cuáles son. Y esos van a estar cuantificados, van a tener un indicador económico, que ese indicador le va a servir al juez para poder calcular, bueno, a ver, ¿qué servicio ambiental fue vulnerado? Fue vulnerado determinado servicio que brindaba este ecosistema dañado. Bueno, entonces, ¿cuál es el baremo que se aplica? Y se aplica este indicador económico. Entonces, en función de ese indicador, procede y aplica, ¿no es cierto? Y procede a la liquidación, ¿no? Para fijar la indemnización. Hay muchos países que lo tiene Ecuador, lo tiene Costa Rica, ¿sí? Hace poco participé de un congreso de derecho ambiental a nivel mundial, donde se trataron muchísimos temas, por supuesto, y este era uno de los temas, y bueno, y sí pude conversar con varios colegas de otros países donde comentaban cómo la utilidad, ¿no? Cómo solucionaba el problema cuando el juez tenía que fijar una indemnización a un daño, a un bien colectivo, ¿no? Fijar esa indemnización sustitutiva. Nosotros, por ejemplo, a nivel nacional, fíjense, yo les voy a mostrar aquí, ¿sí? Esto, a ver si se ve bien, valoración de los servicios ecosistémicos. Este es un proyecto, un trabajo que hizo el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con todos sus investigadores, un equipo de calificados investigadores del INTA,
Y dice valoración de los servicios ecosistémicos en la región pampeana. ¿Por qué? Porque el INTA está dividido por regiones, ¿sí? Y bueno, y en lo que tiene que ver la región pampeana, que es la región a la que nosotros pertenecemos, hicieron un trabajo muy arduo. ¿Sí? Esto es un folleto, una simple muestra, ¿no? Pero hicieron todo un informe. Si lo tengo por acá se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar para que ustedes vean el trabajo de INTA. Este es el informe, fíjense. A ver, lo voy a acercar para que lo vean. Valoración de los servicios ecosistémicos, ¿sí? Fíjense todo el trabajo, ¿no?, que han hecho respecto de la valoración. Este trabajo, que está dirigido, bueno, es un grupo de investigación, Pedro Laterra es el director, y hay otros investigadores, también es una publicación del INTA. Para el que le interese este tema, les digo que en la página del INTA, si ustedes lo buscan, está en la versión PDF. Es un libro enorme, por eso les digo que tengo entendido que está en 2 o 3 PDF, para que el que lo quiera bajar en manera digital, ¿sí? Bueno, esto les digo porque hay mucha gente que le interesa profundizar, entonces este es un trabajo muy importante. Y significa un avance en este tema, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que empezar a regular o a legislar esta cuestión para que los jueces puedan aplicar estas conclusiones de estos investigadores, que justamente es la experiencia también en el derecho comparado, ¿no?, en distintas legislaciones. Aquí aparecen en este folletito, que ahora yo se los voy a leer, la importancia de los servicios ecosistémicos, cuando se lesiona un ecosistema, porque vieron que el artículo 27 dice, se lesiona el equilibrio de los ecosistemas, bienes o valores colectivos. Entonces, ¿qué es un servicio ecosistémico? ¿Cómo determinar que un determinado predio que ha sido contaminado, cómo podemos identificar cuál era el servicio ambiental que le prestaba a la sociedad? Porque una vez que nosotros identificamos cuál es el servicio ambiental, entonces podemos ver cuál es la valoración, ¿no es cierto? Profundizar en la valoración económica de ese servicio ambiental para que la indemnización que fije el juez sea lo más, digamos, clara posible, lo más realista posible y represente la, la devolución, ¿sí?, del bien colectivo dañado. Fíjense, los servicios ecosistémicos, es decir, las funciones que cumplen los ecosistemas en la sociedad, se pueden dividir en servicios de soporte, servicios de formación de suelos, producción primaria y reciclado de nutrientes, servicios de regulación del clima, regulación de enfermedades, regulación de inundaciones, regulación de calidad del agua, servicios de provisión de comida, de madera, de fibra, de combustible, servicios culturales, de recreación, de educación, estéticos. Es decir, acá lo que tratan de identificar, y con todo este trabajo que les acabo de decir, es cuál es la función específica del ecosistema en la sociedad, qué servicio le brinda. En la medida que yo vulnero, altero, modifico ese ecosistema, ese bien colectivo, estoy vulnerando, estoy privando de ese servicio que le brindaba a la sociedad, ¿no es cierto? Le estoy alterando. Fíjense que, por ejemplo, en los servicios de regulación del clima, de enfermedades, de inundaciones, ¿no es cierto? Si yo estoy dañando un ecosistema que su función es regular las inundaciones, es regular la calidad del agua, o que es regular el clima, o regular ciertas enfermedades, estoy generando un daño mayor, porque estoy privando a esa sociedad de ese servicio. ¿Sí? Entonces, por eso, este tema no es un tema menor, es un tema muy delicado,
Fíjense ustedes, en el artículo, para que ustedes lo vean a título de ejemplo, ¿no? En el caso del Código de Ecuador, del Código Ambiental de Ecuador, dice, como concepto de reparación integral en materia ambiental, dice, es el conjunto de acciones, procesos, medidas, incluidas las de carácter provisional, que aplicadas tienden fundamentalmente a revertir impactos y daños ambientales, evitar su recurrencia, facilitar la restitución de los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas. Esto significa que la reparación es devolverle a la sociedad esos servicios ambientales vulnerados de los que se vieron privadas por la contaminación. Y el Código de Ecuador también hace referencia a los servicios ecosistémicos. Hay un título 5 que se refiere a servicios ambientales. El Código de Ecuador ambiental le dedica varios artículos a los servicios ambientales, hace referencia a servicios de aprovisionamiento, de regulación, de servicios de hábitat, y habla también de su valoración, ¿no? Dice, es importante utilizar herramientas de valoración ambiental y otras estrategias de análisis económico de los impactos positivos o negativos sobre la biodiversidad, la calidad ambiental y los recursos naturales. Esto es a título de ejemplo nomás para que ustedes vean que el tema de la valoración de los servicios ecosistémicos como modelo o parámetro para que el juez pueda tener un punto de dónde partir para poder llegar a una indemnización justa. También tiene otras funciones, la valoración de los servicios ecosistémicos, incluso para regular las faltas ambientales, ¿no? Que se puedan regular las faltas ambientales en función del servicio ambiental que se ve afectado por la falta cometida. Entonces, la multa estaría asociado a este tipo de baremo, ¿no? Entonces, como aplicaciones tiene muchas, pero en este punto es muy importante. Eso por un lado. Entonces dijimos que el juez fija la indemnización sustitutiva y que la indemnización, para que realmente represente estos bienes colectivos, debe orientarse en este sentido, en analizar la valoración de los servicios ecosistémicos, de los cuales la sociedad se ve privada. Después dice otra cosita, este 28. Dice, la indemnización deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que crea la presente ley. Porque claro, en este escenario que yo les decía, por un lado tenemos el daño al bien colectivo, por otro lado los daños individuales homogéneos. Los daños individuales los va a percibir, la indemnización las va a percibir cada uno, pero la indemnización sustitutiva que se fije para el bien colectivo, ¿quién la va a percibir? ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué hace la ley? Dice, se deposita en el Fondo de Compensación Ambiental que crea la presente. Esta ley, en el artículo 34, crea el Fondo de Compensación Ambiental, pero dice que este fondo tiene que crearse por una ley especial, ¿no? Lo único que hace es nombrarlo en el 34. Esta ley, 25675, fíjense, se sancionó en el 2006. No, en el 2002, fines del 2002. En noviembre del 2002. O sea que casi fines del 2002, principio del 2003, comenzó a aplicarse, a entrar en vigor. Ahora bien, el 34 manda a que por una ley especial se crea, se regule, ¿no es cierto?, el Fondo de Compensación. Pasaron unos cuantos años, ¿no es cierto? Fíjense, fines del 2002, entra en vigencia la Ley General del Ambiente, y recién en el año 2018, el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación incorpora dentro de la Ley de Presupuesto Nacional en el ejercicio del año 2018, en el artículo 52 de la Ley de Presupuesto Nacional, la creación del Fondo de Compensación Ambiental, a la que se refiere el artículo 34. La primera crítica que se le hace a la creación del fondo
es que en vez de hacerlo por ley especial, lo hace dentro de la ley de presupuesto nacional, ¿no? Que no es la forma correcta, debería tener una ley específica. Voy a compartir una pantalla para explicarles brevemente un poquito la situación. Ahí tenemos, a ver si ustedes me dicen si la están viendo bien. Sí, profesor. Sí, se ve perfecto. Bueno, voy a minimizarme para no verme yo. Ahí estamos. Los fondos ambientales, estos en general, habla de las clases de fondos. El fondo es un instrumento financiero y de gestión sustentable. Hay clases de fondos de indemnización, subsidiarios, de subrogación, complementarios. Hay fondos de implementación de políticas, planes y proyectos en materia ambiental. Es decir, las clases de fondos en el derecho comparado son muy variadas. Algunos son fondos regionales, otros son fondos nacionales. Fíjense acá, por ejemplo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF, implementa planes del Programa 21 de Naciones Unidas. En la Unión Europea hay distintos fondos. Ahí tienen fondos estructurales, fondos de desarrollo regional, orientación y garantía agrícola, fondo de orientación a la pesca, el LIFE, específico para el medio ambiente, fondo mexicano para la conservación de la naturaleza, este es un fondo nacional, donde financia determinados proyectos de protección ambiental. Por eso dice temas que priorizan la financiación, ¿no? Es decir, administración de áreas naturales protegidas, prácticas sustentables, conservación de los recursos, valoración de la biodiversidad y de los servicios y funciones ambientales de los ecosistemas. Fíjense que lo que estábamos hablando, la valoración de los servicios ecosistémicos es un tema de preocupación y de aplicación a nivel mundial, ¿no? Entonces, por eso en el caso de México, financia planes, programas, proyectos que tengan que ver con la valoración de los servicios ecosistémicos. Lo mismo hace Brasil, que crea su fondo dentro del Ministerio de Ambiente de la Nación y tiene líneas prioritarias de financiación, ¿sí? Y ahí señala, bueno, la misma ley dice forestación, parques nacionales, recursos pesqueros, biovida, educación ambiental, Amazonia sustentable, calidad ambiental. Bueno, y cada uno de los países, yo esto lo voy a pasar rápido para llegar a Argentina. Bolivia tiene su ley y su regulación en temas de fondos. Aquí tenemos también Chile, con la ley especial y los artículos pertinentes al Fondo de Protección Ambiental. Lo mismo Costa Rica. Fíjense que están los números y los fondos, y los números a los que se refiere el Fondo Ambiental Nacional. Cuba, ley 81. Colombia, ley 87, artículo 87 de la ley de gestión. Ecuador, el código que les acabo de mencionar en el artículo 21, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, dentro de un plan nacional, incorpora el fondo ambiental, el seguro ambiental también. Y Uruguay, fíjense, acá nos vamos a detener un poquito, porque Uruguay hace también toma una posición similar a la Argentina. ¿Por qué? Porque tiene su ley general de protección ambiental, pero el fondo es creado dentro de la ley de presupuesto. Entonces agregan un artículo puntualmente, el artículo 454, ahí dice, ¿no es cierto?, el fondo es administrado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En la Argentina, para no desviarnos de lo que estábamos explicando, fíjense, ley 25675, ahí están los artículos a los que estamos haciendo referencia, y la ley de compensación ambiental se crea por la ley 27.431 de presupuesto nacional, artículo 52. Este fondo se reglamenta el 3 de abril del 2019. En cuanto a la integración, pues cada uno de estos fondos, por supuesto, tiene que integrarse con recursos, porque si no, no pueden financiar nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se integran esos recursos? Y esos recursos se integran o por las indemnizaciones que se fijan por daños a bienes de incidencia colectiva a nivel judicial, también pueden integrarse por una porción de las pólizas
de seguros ambientales. También puede integrarse por tasas que se fijen para integrar estos fondos, tasas locales, ¿no es cierto?, o impositivas. También puede integrarse por una parte del presupuesto nacional que decida cada país destinar a este fondo, por donaciones, legados, etc. Se integra de diversas fuentes. Con diversas fuentes se, digamos, obtienen los recursos para lo que esta institución, que es el fondo, pueda o financiar proyectos de recomposición ambiental, programas, políticas públicas, o bien, como en los casos de los fondos de indemnización, se puedan hacer cargo de las indemnizaciones cuando no podemos identificar el agente causante o el agente causante es insolvente. Entonces, obraría una suerte de fondo de garantía y de esta manera el fondo cumpliría también esa función. Por eso las funciones de los fondos pueden ser variadas, o de financiación de políticas, planes, programas, proyectos, o de fondos de garantía, de indemnización, ¿no?, ante el daño causado. Entonces, fíjense que decíamos que en el caso del fondo fiduciario, cuando se reglamenta en el 2019, y en una de las disposiciones dice que va a estar integrado por las indemnizaciones sustitutivas que fijen los jueces de competencia federal o autoridades nacionales. Es decir, que esto es de aplicación solo a nivel nacional, no sería aplicable a nivel provincial. Por eso es que ahí tienen en esta imagen, ¿no es cierto?, en esta descripción que les estoy mostrando, que las provincias, previo a todo esto, una vez que había entrado en vigencia la Ley General del Ambiente y había pasado un tiempito y no se avanzaba con fondos que pudieran cubrir o que tengan su aplicación en todo el país, para todas las provincias regularon su propio fondo ambiental, ¿sí?, para resolver sus propios problemas. Ahí también les nombro otro fondo fiduciario para la protección de los bosques nativos, que está en la misma ley, la ley de bosques nativos, en el artículo 53. Estos son, digamos, referencias normativas, para decir, bueno, ¿dónde están esos fondos? ¿Qué fondos hay? ¿No es cierto? En las provincias, por ejemplo, la Salta regula su propio fondo provincial en la ley 7070, La Pampa, también allí tienen el número de la ley, Chaco, Formosa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut también tiene su propia ley desde 2018, bastante más reciente que las anteriores provincias. Y en la provincia de Buenos Aires, nosotros hoy todavía no tenemos un fondo ambiental para la provincia de Buenos Aires. Sí hubo varios intentos, varios proyectos. Uno de ellos fue el proyecto de Código de Faltas Ambientales, que dentro del Código de Faltas Ambientales, que fue una iniciativa del OPDS, Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, que tiene sede en La Plata, había previsto un capítulo destinado a la creación del Fondo Ambiental para la provincia de Buenos Aires. Esa versión, ese código, no fue aprobado, no fue sancionado, digamos, quedó en proyecto, ¿no? Y luego hubo otro intento con la Ley de Pasivos Ambientales de la provincia de Buenos Aires, que en esa también el proyecto original preveía en un capítulo la creación del Fondo para la provincia de Buenos Aires. En ese caso también, si bien se sanciona la ley de pasivos ambientales, que va a regular en forma puntual para la aplicación de la provincia de Buenos Aires, procesos de remediación y de recomposición, 14343, ley 14343 de ley de pasivos ambientales de la provincia de Buenos Aires, tiene muchas disposiciones aplicables, muy importantes, pero la parte pertinente a la creación del Fondo Ambiental para la provincia no fue aprobado en su momento, así que esos artículos fueron observados, ¿no? Entonces, al ser observados,
no se aprobó junto con el texto de la ley. En realidad, en cualquiera de las dos opciones que pasó en la provincia de Buenos Aires, como intentos de creación de Fondo Ambiental Provincial, las dos tuvieron el mismo error, ¿no? Los dos proyectos. ¿Por qué? Porque en realidad el artículo 34 dice el fondo debe crearse por una ley especial. Entonces, no estamos siendo congruentes con lo que dice la ley de presupuestos mínimos, ¿sí? Entonces, están incorporando la creación de fondos dentro de otras leyes que aparecen para otra cosa, como el Código de Faltas, como en su caso la ley de pasivos ambientales. La provincia de Buenos Aires necesita una ley específica de creación del Fondo Provincial Ambiental. Y también se ha avanzado en esto, y por eso también se ha desarrollado incluso la posibilidad de que los municipios puedan crear sus propios fondos a nivel municipal y sean ellos los que recepten, ¿sí?, las indemnizaciones que fijan los jueces ordinarios cuando le tocan expedirse en este tipo de situaciones, ¿no? Bien, por ahora voy a dejar de compartir pantalla y después le voy a volver a compartir, porque vamos a hablar de otro temita que también tengo ahí, pero esto era un poco lo que le quería comentar respecto del estado de la situación actual en relación al fondo. Ahora bien, el artículo 29, ¿sí? El artículo 29 habla de los eximentes. Artículo 29, los eximentes. La exención de responsabilidad solo se produce acreditando que a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo, ¿sí?, y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero porque no debe responder. Este es el eximente. Esta expresión es muy común en la responsabilidad civil objetiva, y ustedes lo han visto, que aparece en algunos otros casos, ¿no? Entonces, estos eximentes del artículo 29 quiere decir que obviamente son eximentes que rompen el nexo de causalidad entre el autor del hecho y el daño causado, ¿sí? Por eso, cuando se habla de una responsabilidad objetiva, también se objetiviza los eximentes, ¿no? Los eximentes están orientados a la ruptura del nexo causal. No basta probar yo no tuve la culpa, ¿no? Yo tomé todas las medidas de prevención, no tuve la culpa. No, con eso no se exime, ¿sí? Y es más, estas expresiones, culpa de la víctima o culpa de un tercero, también fue criticado por la doctrina, y seguramente lo han visto con algún docente. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial habla de hecho del damnificado, ¿no? Como perfeccionando ese concepto. Esto es anterior al Código. Porque hubo críticas de la doctrina respecto de que si nosotros objetivamos la responsabilidad, el factor de atribución, ¿cierto? Al atribuir lo objetivamos, también debemos objetivarlo al momento de seleccionar los eximentes. Por eso es que está el comentario que se hace. Después dice la responsabilidad civil o penal por daño ambiental es independiente de la administrativa. Se presume iuris tantum la responsabilidad del autor del daño ambiental si existen infracciones a las normas ambientales administrativas. ¿Por qué se refiere esto? Porque ustedes saben que cuando se abre una actividad o se autoriza una actividad, hay distintas actividades que están divididas por categorías, que eso lo van a ver en ambiental, y esas categorías va a... sí, claro. Ahora te contesto, Marianela. Esas actividades se les va a exigir una evaluación de impacto ambiental previa para aprobar el proyecto de actividad. Este tema de la exigencia del impacto ambiental, como trámite administrativo, se hace una evaluación de impacto primero y luego el organismo administrativo emite la declaración de impacto ambiental para autorizar la actividad, ¿sí? Por eso es que puede autorizarla o el municipio o la provincia. Depende del grado depende de la actividad y de la categoría correspondiente de acuerdo a la ley de erradicación. El tema del impacto ambiental, toda obra o actividad en el territorio de la nación sea susceptible de degradar el ambiente, dice,
alguno de sus componentes va a afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, está sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución. Este tema de evaluación de impacto también, por supuesto, tiene su disposición congruente a nivel provincial, porque dentro de la 11723 también hay referencias a eso. Respecto de los fallos jurisprudenciales, que me hablabas del caso Mendoza y demás, ustedes saben que el tema del daño ambiental y toda esta cuestión, si bien la reforma del 94 incorpora el tema del daño ambiental, antes del 94 hubo fallos jurisprudenciales que reconocieron el resarcimiento y la prevención del daño ambiental, y uno de los hitos jurisprudenciales más famosos fue el caso Almada con Copetro, ¿sí? En el año, bueno, el primer fallo fue del año 93, anterior a la Constitución. Después hubo otros de Almada con Copetro de otras causas que siguieron y que fueron posteriores ya a la reforma constitucional. Almada con Copetro es un fallo donde se reconocieron los daños ambientales, se reconoció el daño individual a los damnificados, ¿no es cierto? Y se solicitó la medida, se le impuso la medida preventiva de aplicación para evitar futuros daños a la empresa Copetro en la zona de Ensenada, en La Plata. Después hubo muchos fallos a lo largo en la provincia de Buenos Aires y en la Corte de la Nación. Y el último fallo más renombrado, no es el último, pero digo, el fallo más renombrado y el que se ha trabajado mucho, es el tema del caso Mendoza, que es el fallo de la causa sobre la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y el caso Mendoza hay una obra muy interesante que yo les recomiendo que lean, porque es una explicación muy detallada de todas las innovaciones que trae el caso Mendoza, que es escrito por Lorenzetti, Justicia Colectiva, del editorial Provincial Culzoni. Hay incluso una versión actualizada. Bueno, ese libro, Justicia Colectiva, es muy interesante porque el propio Lorenzetti analiza profundamente cada una de las disposiciones que la Corte fue dando en el caso Mendoza, ¿no? Y fíjense que la ausencia de mecanismos y de instituciones que puedan garantizar la recomposición hizo que dentro de esta causa se crea una microinstitucionalidad que es ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca, ¿no? ¿Para qué? Para velar y controlar el cumplimiento de todas las resoluciones y las distintas disposiciones que había dictado la Corte a partir de la primera disposición, que creo que fue en el 2008, la primera, 2009, y después siguieron otras más. Entonces, en el caso del caso Mendoza, la Corte entendió, primero, bueno, se hizo cargo de lo que tenía que ver con el bien colectivo. Por eso ordenó un plan de saneamiento de la cuenca, ordenó un plan de educación ambiental y una serie de medidas de control y generó microinstituciones para hacer el seguimiento de esas resoluciones. Incluso ordenó al Congreso, ¿no es cierto?, a generar legislación para evitar este tipo de daños, pero para los daños individuales asociados a la contaminación de la cuenca Matanza de Riachuelo, los volvió a remitir a la justicia ordinaria para que cada uno de los jueces ordinarios entiendan en los daños individuales, ¿sí? La Corte entendió en materia directa únicamente en lo que tenía que ver con el daño de incidencia colectiva respecto de la cuenca Matanza-Riachuelo. Fíjense que este tema, por eso, lo importante de este caso es que ha sembrado jurisprudencia y ha mostrado una amplia gama de resoluciones y de mandatos, ¿no es cierto?, por parte de la Corte Suprema de la Nación en distintos aspectos, ¿no? Ya les digo, en el orden del plan de saneamiento, en un plan de ordenamiento ambiental,
en un plan educativo, en la creación de ACUMAR. Entonces, todas esas cuestiones son novedosas, porque habitualmente un caso jurisprudencial no tiene tanto, tanto ámbito de aplicación, ¿no? No se extiende a tantos aspectos. Pero bueno, era necesario para poder abarcar todos los reclamos, ¿no es cierto?, que generaron ese caso, ¿no?, de la causa Mendoza. Entonces, volviendo un poquitito a este tema, volvemos a las normas, ¿sí? Dijimos, ¿cómo se resarce? Artículo 28, ¿cuál es el factor de atribución? Y también señalamos los eximentes, ¿verdad? Hablamos de la responsabilidad, que además de la civil, está la penal y la administrativa, que es la última parte del 29. Fíjense, el artículo 30 tiene que ver con la legitimación. Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el 43 de la Constitución Nacional. O sea que la legitimación es amplia. Se amplía la legitimación activa para solicitar la recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva. Asimismo, queda legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción, ¿no? Entonces, acá está hablando también de que obviamente el damnificado, por supuesto, va a pedir la recomposición y a su vez la indemnización de los daños sufridos. Deducida la demanda por daño ambiental colectivo por alguno de sus titulares señalados, no podrá interponerlos los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros, es decir, porque pueden intervenir como terceros interesados. Fíjense que sin perjuicio de lo indicado precedentemente, toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de las actividades generadas por el daño ambiental colectivo. Esto está de más porque de todas maneras se utilizaría el 43. O sea, esto, digamos que la ley lo repite, pero esto ya está en el 43, o sea, que invocando el 43 sería suficiente, ¿no? Bueno, después tenemos el artículo 31, que el artículo 31 hace referencia a el daño ambiental colectivo cuando los causantes del daño son más de una persona, ¿sí? Es decir, pluralidad de responsables. Acá vamos a hacer una explicación, porque el régimen específico de esta ley también difiere del régimen general. El artículo 31 habla de la responsabilidad colectiva cuando hablamos de pluralidad de responsables. Ustedes seguramente vieron en el Código Civil y Comercial de la Nación el tema del hecho causado por pluralidad de responsables y establece que la responsabilidad es solidaria, ¿sí? Incluso en el accionar dañoso de los grupos y en los casos de responsabilidad colectiva. Ese es el régimen general. Ustedes han visto, hay 3 o 4 artículos, 1751, creo que 1760 y siguientes, de responsabilidad colectiva para el docente que ha dado este tema o lo esté por dar, van a ver esas cuestiones. Ahora bien, fíjense el artículo 31. Si en la comisión del daño ambiental colectivo hubieran participado 2 o más personas y no fuera posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí, para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada responsable. Ahora bien, fíjense, bueno, después dice, en el caso que el daño sea producido por personas jurídicas, la responsabilidad se hará extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación. Ahora bien, fíjense una cosa. Vamos a analizar este 31 comparando con el régimen general. Ustedes han visto que son
en general para los hechos ilícitos, que en realidad fue un gran debate de doctrina, porque antes de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, se debatía si el Código Civil de Vélez, para los ilícitos, cuasidelitos, no para los delitos, sino para los cuasidelitos, o sea, hechos causados con culpa o por un factor de exclusión objetivo, cuando había pluralidad de responsables, había una responsabilidad solidaria o no, ¿no? Por la forma en que estaba redactado el código, incluso reformado por la 17711 y demás. Mucha discusión doctrinaria respecto de si era solidario o no. Entonces, esa cuestión fue superada cuando en el Código Civil Comercial de la Nación expresamente tenemos el tema de la pluralidad de responsables, 1751 creo que es. A ver, vamos a ir, así les doy el artículo correcto. Pluralidad de responsables, 1751, ¿sí? Si varias personas participan en la producción de un daño y tienen una causa única, se aplican las reglas de la obligación solidaria, ¿sí? Si la pluralidad deriva de causas diferentes, se aplica la regla de obligaciones concurrentes. Y respecto de las obligaciones de la responsabilidad colectiva, tenemos 1760, 1761 y 1762, que trata sobre el responder solidario, casos de responsabilidad solidaria legal. Y hay distintos eximentos. Entonces, en los tres habla de responder solidario. Pero, incluso a nivel del consumidor también, respecto al artículo 40, se ha debatido sobre ese tema también, ¿no? De la responsabilidad solidaria. Fíjense el artículo 31, entonces. Ya teniendo esa base, que es el régimen general, que ustedes han visto, dice, si hubiesen participado dos o más personas y no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable. Es decir, si nosotros podemos determinar fácilmente, por una pericia o lo que fuere, el grado de responsabilidad de cada participante en la causación del daño, no sería solidario. Porque acá dice, cuando no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable. Todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad. O sea que acá lo que está estableciendo el artículo 31 es que la responsabilidad es solidaria, pero solamente en forma subsidiaria. Hay una responsabilidad solidaria subsidiaria. O sea, tengo que descartar la posibilidad de poder determinar el grado de participación en la causación. Si yo no puedo determinar el grado de participación en la causación, entonces todos son responsables. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es criticado, ¿por qué? Primero, bueno, porque se aparta un poco del régimen general y de la tendencia en general. En las legislaciones comparadas también se aplica la responsabilidad solidaria cuando hay más de un autor, ¿no? Más de un partícipe. Esto ocurre, es muy común en lo ambiental, porque a veces son parques industriales que causan una contaminación en una determinada zona. Y bueno, y analizar cuál es el porcentaje de contaminación de cada una de las empresas o de cada una de las fábricas, no es una tarea sencilla, ¿sí? Entonces creo que esa tarea no debería pesar por quien alega el daño, porque sería, lo que nosotros queremos es que se resuelva lo antes posible para que ese bien afectado, que es un daño de incidencia colectiva, tenga una recomposición pronta y en su caso una indemnización sustitutiva real. Entonces, esto generaría un proceso más engorroso, entorpecería quizás un proceso judicial colectivo en este sentido, y no está bueno porque no beneficia, no acelera el proceso para la recomposición, ¿no? Para la reparación del daño. Pero bueno, de hecho está redactado así. Por eso
hay varias propuestas, incluso hay algunos artículos míos publicados en algunas revistas donde yo hago la crítica a esto y explico cómo podría redactarse nuevamente, ¿no? Eliminando esta parte donde dice no fuera posible la determinación precisa, eliminando esa parte y dejando que cuando es 2 o más personas todos responden solidarios, porque de todas maneras el mismo artículo me permite luego hacer la acción de regreso. O sea, si se le impone la obligación de recomponer y es uno solo el que se hace cargo, o de indemnizar y es uno solo el que se hace cargo de pagar la totalidad, entonces después ese tiene el derecho de la acción de regreso contra los demás, que lo prevé también la ley. Así que en ese sentido no habría inconveniente. Pero bueno, esta es una debilidad que tiene este artículo, ¿no? Después habla de la competencia judicial ambiental, artículo 32, será la que corresponde a recordar las reglas ordinarias de la competencia. Así que esto se aplican las reglas ordinarias. En cuanto a la justicia, incluso en la ley 11.723 de la provincia de Buenos Aires dice que la regla general es la justicia ordinaria, salvo en los casos donde corresponda competencia federal por ser interjurisdiccional y demás. Ahora bien, hay un tema muy, muy interesante que con esto sí vamos a terminar la clase con este punto, que es un tema de agenda pendiente, pero hay una posición tomada y hay una posición en la Corte sobre esto, pero sí es importante que ustedes lo vean. Por eso voy a volver a compartir pantalla y vamos a hablar un poquito de la prescripción de la acción por daño ambiental. El tema de la prescripción de la acción es un tema muy delicado, ¿sí? Muy delicado. Vamos a ver si comparto pantalla de nuevo. Bajamos lo que estábamos mirando de los fondos y vamos a entrar a este temita. Fíjense, prescripción en materia ambiental. Bueno, nos tenemos que preguntar primero, ¿no? Hay algunos disparadores, ¿no? Entonces uno dice, la acción por daño ambiental, por recomposición o la indemnización sustitutiva, ¿no? Por reparación del daño ambiental. ¿Prescribe? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Podemos optar por distintas respuestas, ¿no? Entonces ahí digo, bueno, si la respuesta es no, decimos no, no prescribe, tenemos que justificar. ¿Por qué decimos que no? ¿No es cierto? Y si la respuesta decimos sí, sí, prescribe, la respuesta es sí, sí, prescribe, también debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el plazo de prescripción de la acción por daño ambiental? Y la otra pregunta, ¿desde cuándo comienza el cómputo del plazo, si lo hubiere? ¿No? Esos son los disparadores. Y vamos a ver también un poquito de la experiencia en el derecho comparado y cómo está la situación hoy en relación al tema del daño ambiental y su prescripción, ¿no? La prescripción de la acción. Vamos primero a Argentina. Vamos acá, vamos a detenernos acá. En Argentina. Plazos en la legislación comparada argentina. La ley de presupuestos mínimos que acabamos de analizar, que tiene un capítulo específico, decíamos que era un microsistema porque tenía reglas propias para resolver el problema de la responsabilidad civil por daño ambiental de incidencia colectiva, con todas sus implicancias. Tenemos que no hay dentro del capítulo correspondiente ni en ninguna parte de la ley, no hay ninguna disposición que se refiera a un plazo especial de prescripción. O sea que la Ley General del Ambiente no tiene un plazo especial de prescripción, como puede haber en otro tipo de leyes especiales. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preguntamos. Para esto la Corte tomó una posición. La Corte Suprema de la Nación y algunas cortes provinciales tomaron una posición y dijeron, no, si la ley especial no establece, no hay un plazo especial de prescripción, entonces se aplica el plazo de prescripción del derecho común, o sea, del Código Civil y Comercial. Ahí tenemos, se aplica supletoriamente el plazo del derecho común, artículo 2561 del Código Civil y Comercial. Para la responsabilidad civil,
es de 3 años. Fíjense, el reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los 3 años. Eso ustedes ya lo estuvieron viendo seguramente con algún otro docente. Bien. ¿Cuál es la base jurisprudencial de esto? La base jurisprudencial aplicable a casos de daño ambiental es un fallo, por ejemplo, de la Corte Suprema de la Nación. Fíjense, allí está el año, García con provincia de Río Negro. Después hay otro similar, la Corte Suprema, la Justicia de la Nación, también al año siguiente. Y hay otro en la provincia de Mendoza, que ahí lo ven, en el 2011, RMG con intercambio, sociedad anónima y otros daños y perjuicios. Entonces, en esos dos fallos dicen que esos, por supuesto, son anteriores, fíjense por los años de los fallos, son anteriores a la vigencia del Código Civil y Comercial. Entonces decían, no, para la responsabilidad por daño ambiental, dicen esos fallos, se aplica el régimen del Código Civil. En ese momento eran de 2 años, la de extracontractual, ¿no? Pero bueno, sirvió de jurisprudencia, igual ese es el criterio, se aplica derecho común. En uno de los fallos, lo importante, más allá de definir que al no haber un plazo especial de prescripción se aplica del derecho común, es cuál es el punto de partida de esos 3 años. Entonces, en este último fallo que les señalo allí, que la Suprema Corte de Mendoza, dice que el punto de partida es el cese de la conducta ilícita continuada. Es decir, en el ejemplo de que estamos en un parque industrial donde hay varias empresas que emiten sus desechos y que contaminan las napas de agua y que contaminan el suelo, bueno, se sigue contaminando en forma permanente, estamos ante la presencia de lo que se llama el daño continuado. Y esos 3 años comenzarían a correr desde que los responsables cesaron la conducta ilícita que causó la contaminación. ¿Por qué? Porque aquí no se aplicarían las reglas generales. Ustedes vieron que cuando comienza la prescripción uno dice, y bueno, o desde el momento del hecho, o desde el momento que tomo conocimiento del daño, vieron, son las distintas situaciones o hitos o puntos de partida del plazo. Bueno, cuando estamos ante un daño continuado, no es desde que tomo conocimiento, ¿sí? Porque por ahí tomo conocimiento y no alcanza con eso, porque se sigue contaminando y se sigue produciendo daño al bien colectivo. Entonces, y no desde que se produce el hecho, porque uno dice desde que se produce qué hecho. Si es desde el primer hecho, quizás esos 3 años ya pasaron. Entonces, no es digamos, correcta la apreciación. Por eso la Corte Suprema de Mendoza y la Corte de Nación comienzan a hablar de este punto de partida. El punto de partida es desde el cese de la conducta ilícita continuada. ¿Y por qué lo fundamentan así? Porque dicen, no, cuando se cesa la conducta ilícita, recién ahí, cuando para de contaminar las empresas, las empresas, recién ahí podemos hacer un análisis, una pericia, un estudio, y ver cuál es la magnitud del daño, ¿sí? Apreciar la magnitud del daño en su totalidad. Esto permite contarlo desde el cese de la actividad que mientras se siga causando no prescribe. Y esta prescripción de 3 años, que parece muy cortita para el tema ambiental, bueno, tomándolo desde ese lado, desde la doctrina de los daños continuados, que esta es una doctrina que viene del derecho comparado. En el derecho comparado hay muchas legislaciones que lo toman así. ¿Qué ocurre? Estos 3 años se flexibilizan, ¿no? Se estiran, porque bueno, empiezan a correr cuando cesa esa actividad, y mientras no cesa esa actividad no empieza a correr. Esto es muy importante porque fíjense que en este tema de los daños ambientales, quizás la gente toma conocimiento del grado de contaminación después que tuvieron más de 10 años contaminando. Entonces, el tema es ese, es decir, buscar un punto justo de valoración para decir, bueno, a partir de este momento se empieza a correr los 3 años del derecho común. No obstante eso, hay legislación muy variada, legislación comparada muy variada en este tema. Y dentro de lo que es la doctrina nacional, porque esto es la doctrina civilista,
y la posición de la Corte. La jurisprudencia dice se aplica el plazo de prescripción del derecho común, o sea, 3 años. Pero la diferencia está desde cuándo comienza, el punto de partida del plazo de prescripción. Pero también está la doctrina ambientalista. La doctrina ambientalista no comparte la posición de la jurisprudencia. La doctrina ambientalista dice que el derecho a reclamar la recomposición o la indemnización de daños ambientales, por ser el derecho al ambiente un derecho humano, ese es imprescriptible. Y un poco lo sostienen haciendo una interpretación teórica, doctrinaria, de este artículo 2561, cuando dice, por ejemplo, en su parte final, las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Entonces, dicen, bueno, si para las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, estamos hablando de lesión a derechos humanos, el derecho al ambiente como derecho humano debería también aplicarse este criterio, ¿no? O sea, con esto les quiero decir que tanto la posición civilista como la posición ambientalista tiene su fundamento para justificar una posición y otra. Ahora vamos a ver, y esto es muy interesante que lo vean, cuál es la posición que va tomando, que se puede reflejar o ver en el derecho comparado, en ese punto, ¿no? En los dos puntos, en el plazo y en el punto de partida, que son las dos grandes interrogantes en materia de prescripción y sobre todo en este tema de bienes colectivos, ¿no? Venezuela, por ejemplo. Ley orgánica ambiental de Venezuela prevé, ahí están los artículos, prevé un plazo de prescripción de 10 años y el punto de partida desde que tomo conocimiento del hecho. Chile lo hace en su ley de gestión ambiental, prescribe a los 5 años desde que la manifestación del daño es evidente. Panamá también en su ley específica, fíjense, 118, prescribe a los 10 años desde la realización o conocimiento del hecho. México tiene varias leyes. Tiene la ley de equilibrio ecológico, establece un plazo de 5 años contados a partir desde que se produce el hecho, acto o omisión. La ley general de vida silvestre, que también establece 5 años para la prescripción, y el punto de partida es desde que tomo conocimiento. Fíjense, desde que se conozca el daño. A ver, no sé si me está descolgó el micrófono. A ver, Lambres, si podés mutearte, por favor. Gracias. Bien. Bien. A ver, si podemos terminar. Está. Bien. Esto puede ocurrir a veces. Hay gente que si está con el celular se le descuelga el micrófono y no se dan cuenta. No hay problema. Después, fíjense, leyes locales del Distrito Federal de México prevé 5 años de prescripción y a partir del cese de los efectos, lo que estamos hablando, que es el tema, el mismo fundamento jurisprudencial nuestro, ¿no? La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental del 2013, esta es una ley federal, de aplicación federal, México 2013, artículo 29, y prescribe a los 12 años, contados desde que se produce el daño y sus efectos. España, ley 26, 2013, prescribe a los 30 años, desde el día que termina por completo o se haya producido la última vez el suceso que lo causó, que es lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, desde el cese de los efectos. Yo ceso de contaminar, a partir de ahí comienza el plazo. Este es un mismo criterio, porque es, en realidad el tema de la teoría de los daños continuados aparece en la jurisprudencia en España, ¿no? De varios tribunales de Alicante que resolvieron esto antes del 2013, mucho antes del 2006, 2007. Bueno, Ecuador, fíjense, ¿Ecuador qué hace? Lo incluye en la Constitución. En la Constitución de Ecuador, en el artículo 396, dice que las acciones legales para perseguir y sancionar daños ambientales son imprescriptibles. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Voy a salir ahora de la pantallita.
A ver cómo voy acá, dejar de compartir. ¿Esto qué quiere decir? ¿No es cierto? Que, como ven, hay muchas posiciones. En todas las legislaciones, algunas legislaciones especiales prevén un plazo, ¿no? Y sobre todo se ocupan de decir a partir de cuándo. Y hay distintos criterios, desde que tomo conocimiento, desde que cesan los efectos. La mayoría está en esta tendencia, ¿no es cierto? Porque esta es una doctrina jurídica de los daños continuados, que se ha instalado mucho en el derecho comparado, y bueno, y todas las legislaciones lo van incorporando paulatinamente. Pero fíjense ustedes que si nosotros hablamos, por ejemplo, de derecho de la integración regional, ustedes, no sé, algunos cursaron internacional, capaz que sí, capaz que no, ya lo van a hacer, si no lo han cursado, van a ver los procesos de integración. Y dentro de los procesos de integración van a ver Mercosur, van a ver los procesos de integración latinoamericana. Y en todos los procesos de integración, siempre primero que se dice, generalmente en el preámbulo, ¿no? Cuando se gesta ya el proceso del compromiso de los estados parte en generar un proceso de integración regional, es armonizar las legislaciones. La armonización legislativa de los países que integran el acuerdo, ¿no? Como en el caso del Mercosur, mercado común, armonización de las legislaciones, o como lo fue la Unión Europea, armonización de la legislación. Y en los procesos de integración regional, esa es la intención, ¿no? La armonización de la legislación. En este punto es un tema, porque en materia ambiental hay mucha armonía en muchas instituciones. Fíjense que estuvimos viendo previamente, la mayoría tiene fondos ambientales, la mayoría tiene su ley de gestión ambiental, la mayoría, por supuesto, coinciden que primero debe recomponerse y la indemnización es sustitutiva, etcétera. La valoración de los servicios ecosistémicos, otra institución que los países coinciden y están trabajando en forma mancomunada en este punto. Pero en el tema prescripción, fíjense, no es tan sencillo, porque todos tienen plazos distintos. No hay armonización legislativa en materia de prescripción. Si queremos avanzar en un proceso de integración regional latinoamericana, van a ver ustedes entonces, o América Latina y el Caribe, ¿no es cierto? Vieron que hace poquito se aprobó el acuerdo de Escazú, que, bueno, va a entrar en vigencia dentro de 90 días aproximadamente, pero ya se fue ratificado por nuestro país. Y bueno, y el artículo 8 de acceso a la justicia es un artículo muy importante donde establece el compromiso de los estados parte de generar mecanismos para garantizar la recomposición y el financiamiento en materia ambiental y el acceso a la información y a la participación. Eso es un gran avance. Bueno, pero para no desviarme de lo que les quería decir, el tema de la prescripción es un tema difícil, porque la mayoría, ¿vieron?, tienen plazos distintos. Nosotros estamos aplicando por la Corte Suprema de la Nación el criterio del derecho común. Otras legislaciones, han visto ustedes ahí, son de 5 años, de 10, de 12, de 30, ¿no? Bueno, en España 30, pero en otras de 10, de 5, de 12 en México. Y Ecuador, fíjense, dice imprescriptible y lo dice en la Constitución. Y ese es un tema. ¿Por qué? Porque al decirlo en la Constitución, ya no puede haber ninguna ley posterior que fije otro plazo de prescripción. O sea que si nosotros queremos lograr una armonización legislativa a nivel latinoamericano, ¿no?, de América Latina y el Caribe, por ejemplo, tenemos que sumarnos a la imprescriptibilidad. Y todos tienen que sumarse a la imprescriptibilidad. Primero porque Ecuador, si no, no podría participar, porque no puede sancionar una ley que fije un plazo de prescripción que sea regresiva, porque está violando el principio de no regresión o de progresividad que rige en materia ambiental, y que no se puede, ningún acto administrativo judicial del que fuere, ninguna política pública tiene que ser con medidas regresivas, es decir, medidas que perjudiquen al ambiente o que bajen el estatus ambiental o nivel de protección adquirido. Y ellos lo tienen en la Constitución. O sea que la única manera de armonizarse en materia de prescripción es que todos los países
consideren que el reclamo por recomposición e indemnización por daño ambiental sea imprescriptible, con el fundamento en los derechos humanos. De otra manera, si en muchos países, por razones de Estado, de economía, de política, de lo que fuere, deciden o han marcado o han elegido ese tipo de plazos por alguna razón, por ser más proteccionistas o menos proteccionistas a nivel económico, en torno a sus políticas de Estado, hace que esto sea una barrera para poder avanzar en un proceso de integración. Tengo clases de derechos humanos, muy interesante. Bueno, muy bien. No hay problema, Sofía, podés retirar. Entonces, igual ya terminamos, así que... entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es un gran límite, porque no todos los países van a aceptar, considerar que es imprescriptible, que siempre hay posibilidades de reclamar daños ambientales y cualquier empresa o industria que se radique en determinado país va a siempre estar expuesta a que pueda ser demandada por daños ambientales porque esto no prescribe. Se comprende. Entonces, no todos van a coincidir en esto. Por eso, esto es una gran limitación para un fortalecimiento de un proceso de integración latinoamericana. Bueno, así que nada, simplemente dejarles toda esta inquietud, todas estas inquietudes. Han visto la variedad y el abanico de cuestiones que genera la responsabilidad por el daño ambiental, lo amplio que es el régimen específico y las distintas cuestiones, ¿no? Entonces yo les sugiero también que tengan en cuenta, y esto a título de comentario nomás, el número de la ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, para cuando entre en vigencia ya van a tener identificada por lo menos la ley. Pueden leer también el artículo 8, que es muy interesante, tiene mucho que ver con esto que hemos visto, porque habla de los mecanismos de financiamiento. Ya les doy el Acuerdo de Escazú se ratificó en el 24 de septiembre de este año, y la ley es 27.566. 27.566/20, así que lo pueden buscar en Google, está publicado en el boletín oficial, y les sugiero que lean el artículo 8, que habla mucho de todo esto que estuvimos comentando. O sea, la verdad que es un gran logro que cuando entre en vigencia el Acuerdo de Escazú y se comience a implementar, vamos a ver reflejado todas estas cuestiones que estuvimos analizando. Así que bueno, ¿alguna pregunta más allá de las que me preguntaron durante la clase que estuve respondiendo? Si tienen alguna otra preguntita, y si no, dejamos acá y mañana continúan con Oviedo la parte de biotecnología, que también son temas de mucha actualidad. Es todo muy dinámico, todo lo que es biotecnología, inteligencia artificial, todo ese tema, y lo ambiental son dos áreas muy dinámicas, permanentemente hay cambios. Así que ustedes en cada materia que ven algo de esto, siempre van a ver alguna novedad. Bueno, chicos, si no veo preguntas, no veo ninguna pregunta por ahora, así que, a ver, sí, todas las que me preguntaron las fuimos respondiendo. Bien, sería que dice acaso que sería interesante implementar un código del ambiente como Ecuador, dice Sofía, que se había retirado. Claro, claro, por supuesto, Ecuador es un ejemplo, ¿no? En el tema de la responsabilidad ambiental y de todo, porque el código comprende todos los aspectos. Así que muy interesante. Bueno, si no hay más nada, no veo más nada, bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias, chicos, por escuchar. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y seguramente nos vamos a volver a ver en recursos naturales cuando les toque cursar la materia. Hasta luego, chicos, que la pasen lindo. Muchas gracias por todo. Adiós.